gracias a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que bien. Y bueno, comenzamos con esta que hemos titulado Creando valor en proyectos colaborativos de construcción y compartir un poco de experiencias. Primero, antes de comenzar a hablar, me gustaría que un poco ustedes puedan reflexionar qué tanto estamos creando valor realmente en los proyectos, ¿no? Y comenzamos por ahí porque primero creo que se ha asumido muchas veces que los proyectos o los contratos colaborativos, simplemente por el hacerlos, estamos creando valor, lo cual no necesariamente es cierto. Y tenemos que no perder de vista justamente cuál es la verdadera razón y cómo debemos crear valor realmente. Porque eso es que estamos hablando justamente de cómo debemos crear valor en proyectos colaborativos. Quiero, antes de comenzar, contarles una pequeña historia. Y esta es la historia de dos niños. Uno se llama Matías, la otra se llama Ana, ¿no? Entonces Matías y Ana estaban jugando en el parque, ¿no? Entonces, después de estar ahí un rato jugando con la pelota, ¿no? Se encuentran una naranja, ¿no? Entonces, la naranja, Matías dice, uy, qué rico, una naranja. Y Ana dice, yo también la quiero, es mía, no, yo la vi primero, pero yo la agarré primero y se ponen a pelear por la naranja, ¿no? Entonces, después de pelear un tiempo, de discutir, dicen ya, ok, no vamos a llegar a nada, definitivamente ninguno se va a quedar con la naranja, entonces vamos a hacer lo más sabio. ¿Qué es lo más sabio? Partirlo a la mitad, ¿no? Vamos a partir a la mitad la naranja, perfecto, es lo mejor que se puede hacer. Los dos se van contentos a su casa. Entonces, la primera pregunta ¿es posible crear más valor? ¿Realmente creen que Ana y Matías hubieran podido crear más valor? Tú puedes decir, bueno, se partieron la naranja, ¿qué valor puedes crear en eso, no? Y justamente parte por ahí muchos de los temas, ¿no? Que a veces simplemente nos damos cuenta de que pensamos que de repente es la mejor solución, no vamos más allá, pero a veces deberíamos investigar un poco más, ¿no? ¿Realmente es posible crear más valor? ¿Qué pasa si es que primero investigamos por qué quiere la naranja cada uno? Probablemente ustedes me digan de repente, ah, ¿para qué más? Para comérsela, pues, ¿no? Y ese es un primer problema que pasa mucho antes de crear valor, que normalmente uno asume algunas cosas. Uno asume, por ejemplo, que uno quiere o que tal persona quiere hacer esto porque seguro quiere esto otro, ¿no? Y es clásico asumir, pero a veces no siempre se preguntan cuáles son las necesidades. ¿Y qué pasa si es que Matías y Ana hubieran podido conversar sobre sus necesidades? Y de repente Matías decía, sí, yo quiero comerme la naranja, ¿no? Y Ana dice, no, yo no me gusta la naranja, pero me encanta el queque de naranja y solamente quiero la cáscara. Ajá. Entonces hubiera habido una mejor forma de poder generar valor. Y lo que creo que se lleven ahorita de esta historia, creo que es la primera lección, es que nosotros lo que buscamos con los contratos colaborativos efectivamente es ganar, ganar, pero la única forma de lograr ganar, ganar en esto, no solo en esta industria en general, es si nuestras necesidades no son contradictorias, o mejor dicho, si no vamos los dos tras la pulpa, por decirlo de alguna forma. Si nuestros objetivos se pueden alinear, porque uno va tras la naranja y el otro por la cáscara, entonces significa que podemos invertir más tiempo ya no en pelearnos por la naranja, sino simplemente en ver cómo la pelamos mejor manera para maximizar el valor de cada uno. Entonces cambia el enfoque. Y justamente es por eso que es tan necesario saber cuál es la necesidad, cuál es el objetivo de cada persona, la necesidad de cada una de las partes. Muchas veces nos olvidamos de esto y por eso es que normalmente actuamos como actuamos, tanto en
en la industria como en general, a veces, muchas veces en el mundo en general. Y la pregunta, creo que sí, a continuación es, ¿y en diseño y construcción podemos hacer lo mismo? De hecho, ustedes reflexionen y piensen, ok, ¿podría hacer lo mismo realmente en diseño y construcción? Eso es un cuento de una naranja, de repente no puedo hacer lo mismo. La fruta no es una obra, obviamente, pero de hecho se puede aplicar de varias formas. Acuérdense en la elección. Primero, saber las necesidades. ¿Para qué quiero saber las necesidades? Para saber exactamente para qué la otra parte quiere eso o por qué actúa de esta manera, para ver si es contradictorio o no a mis objetivos y necesidades también, o si es que se oponen a esto. Como decía, si los vamos tras la pulpa los dos, entonces ya está, ¿no? Entonces, si uno analiza, y lo vamos a ver desde el punto de vista comercial, que es uno de los casos, o sea, no me malentiendan, este no es la única forma de distribuir la naranja y la cáscara, la pulpa y la cáscara de esta manera, ¿no? Pero en construcción pasa esto, ¿no? Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que quiere cada uno? El cliente, ¿qué es lo que quiere? Con el costo del proyecto, que baje, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere el contratista? También que baje. En realidad, lo que requiere más que nada el contratista es su utilidad, ¿no? Saber, estoy haciendo esto para ganar, no es una beneficencia de cierta manera. O sea, obviamente está construyendo más que por un tema social, es porque es un tema económico. Esto obviamente es así, ¿no? Y es parte de una actividad económica. Pero, ¿qué es lo que pasa normalmente? ¿Qué es lo que pasa tradicionalmente? Que tenemos un contrato, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el contrato? Dice, el contratista, la única forma de que suba su utilidad es subiendo el costo del proyecto. ¿Mm? Y entonces el cliente dice, yo, ¿para qué me interesa? O sea, mientras menos gana el contratista, podría decir mejor, porque así significa que mi costo de proyecto es menos también, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Justamente que este contrato lo que hace es artificialmente crea justamente esta pelea entre los dos. Y te digo artificial porque es un contrato, no es la necesidad de cada uno. ¿Nos han dado cuenta de eso primero? Estamos justamente tratando de partir la naranja a la mitad, de cierta manera. Entonces, lo que buscan los contratos colaborativos en primera instancia es justamente crear una relación ganar-ganar, efectivamente, ¿no? Pero tratando de partir la naranja en pulpa y cáscara, ¿no? Y efectivamente alinear los incentivos, ¿no? Es decir, que el contratista busque, obviamente, que el precio sea menor y que, por ende, el cliente esté feliz con que el contratista gane más, porque definitivamente, oye, si tú ganas más, mi proyecto cuesta menos, ¿no? El cliente en ese momento ahí se alinea, porque el cliente y contratista pueden ir efectivamente por la eficiencia del proyecto, por lo mejor del proyecto, por el beneficio del proyecto. Entonces, partamos por ahí. ¿Qué es lo que busca un contrato colaborativo? Aquí no vamos a hablar de contratos colaborativos, ¿no? De hecho, hay muchos modelos, hay muchas formas de contratar, ¿no? De manera colaborativa y de manera que se beneficie y que se incentive justamente este tema de estas relaciones ganar-ganar. Y como decía, lo que sí creo que se lleven es que los contratos colaborativos lo que buscan es justamente alinear estos objetivos. Entonces, ¿cómo sabemos si es que necesariamente un contrato colaborativo está bien definido? Es si es que realmente logra hacer esto, logra alinear al contratista del cliente de esta manera, ¿no? Ya sea con la utilidad o de alguna manera que, que se logre alinear en general a ambas partes y a todas las partes interesadas. Aquí estamos hablando de dos, pero en una construcción no solamente participan dos, participa su contratista, participan los proyectistas, entonces ¿cómo alineo todos? ¿No? De repente, lo mejor es comenzar solamente con contratista y comenzar con el contratista y cliente y de repente ir alineando algunos
subcontratistas probablemente. Entonces, ya sabemos, primero, para crear valor es necesario crear una relación ganar-ganar. Es lo primero. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que es suficiente? Bueno, ahí está la respuesta. No es suficiente, ¿no? Y no es suficiente porque definitivamente alineamos objetivos. Yo quiero ganar. Unos me dirán, oye, pero ya, o sea, no puedo exprimir más la naranja, ¿no? O sea, es decir, ya, o sea, ahorita realmente no sé qué oportunidades puede haber. O sea, realmente hay oportunidades en construcción. Entonces, para poder tener conciencia y realmente contratarlo colaborativamente o crear valor, si es posible crear valor de un contrato colaborativo, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar oportunidades. Vamos a ir de manera general ahorita, ¿ok? Si vemos en el mundo, y este es un estudio de la constructora McKinsey que ya tiene tiempo en realidad, pero creo que no pierde vigencia, lo que nos dice es que las pérdidas son 1.6 trillones al año. 1.6 trillones, ¿no? Es trillones de hecho, en Estados Unidos es un poco diferente en inglés, ¿no? Pero, digamos, para que no pierdan un poco el contexto, digan, no, aguarda, pues trillions es, en realidad, trillions para nosotros es como billones de ahí. Entonces, bueno, aquí está la cifra, ¿no? Este 1.6 trillions, y digo trillions porque es en inglés, ¿no? Al año, es lo que se pierde en construcción de manera anual, ¿no? Al año. Y definitivamente es un montón de dinero. O sea, es decir, con esto queda claro de que nosotros realmente estamos eh, siendo poco eficientes en la industria. Es más, como decía, según McKinsey, tenemos 1.6 trillones que se van simplemente por el caño, no estamos siendo eficientes, no estamos siendo suficientemente productivos, ¿no? Entonces, hay bastante oportunidad, ¿no? Hay de dónde crear valor y eso es lo primero que quiero que todos entendamos. Tenemos de dónde crear valor. Lo segundo es, ok, perfecto, me convenciste, Miguel. Podemos crear valor, sabemos que hay un montón de valor ahí que hay que crear, somos ineficientes definitivamente. Entonces lo segundo es, ok, ¿cuándo es el mejor momento para crear valor? Y esta es una adaptación, es la curva de McNamee, ¿no? Y es una adaptación donde te dice básicamente, ¿no? La curva roja es el costo de los cambios en diseño, ¿no? Y la curva negra es la habilidad de impactar los cambios. Estoy seguro que esto ya muchos la conocen, ¿no? Y ya no es nueva, digamos, pero siempre es bueno recordarla antes de hablar de esto, porque lo que nos dice es, oye, típicamente esto justamente comienza cuando inicia la construcción en general. ¿Eh? Entonces, la idea es poder traer justamente los esfuerzos a etapas más tempranas. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto para traer etapas más tempranas? Y normalmente, justamente se da en esta curva y deberíamos traer etapas más tempranas porque aquí es más fácil, es más fácil poder justamente impactar en los posibles cambios, ¿no? Y es también más fácil que el costo de los cambios sea menor, ¿no? Entonces, obviamente, impactamos más en los cambios de construcción a menor costo. O sea, es lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal es mientras antes pase, ya está. Pero ¿por qué en construcción normalmente cuando comienza la construcción? Porque en realidad muchas veces aquí entre el contratista y lo que pasa con el contratista es que comienza a observar el proyecto ya del punto de vista constructivo, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué no podemos traerlo a etapas más tempranas? Para que justamente podamos eh, generar más valor cuando los costos
son menores, los costos de los cambios son menores, y la habilidad de impactar los cambios son mayores, ¿no? Suena lógico, ¿no? Completamente lógico. Entonces, esa es una primera parte, y McKinsey también va por ahí y dice, mira, yo voy a enfocarme en esto, nada más, ¿ok? De hecho, McKinsey tiene todo esto donde te dice, a ver, para que la construcción recupere el gap, es decir, el vacío, el espacio que tiene que llegar para la economía total actual, o sea, es decir, para la productividad actual, lo que tendría que hacer es justamente estos 7 factores. Y primero es la regulación, especialmente de repente desde el punto de vista estatal. O sea, incluso para, por ejemplo, cuando lleguen los panamericanos, tuvieron que crear una regulación nueva, ¿no? Para que puedan aceptar, para que funcione el contrato, en este caso, el contrato que usaron es el NEC 3 dentro de los panamericanos, pero definitivamente la regulación es necesaria. O sea, hay muchas cosas que no se pueden hacer si la regulación no existe. Y como te digo, especialmente para los contratos públicos, es cierto. Pero al mismo tiempo, también es necesario que esto también se refleje de cierta manera a los privados, pero los privados es más fácil que puedan hacer todo esto que está indicando McKinsey, pero en tal caso, McKinsey lo pone en este orden porque dice, aquí esto es el que está arriba, el factor que está arriba es un facilitador de la segunda, ¿ok? Entonces, McKinsey lo divide en tres, aquí primero, inicialmente se dan cuenta, fuerzas externas, primero, de ahí ve dinámica de la industria, que está abajo, ¿no? Y lo que llama factores operacionales a nivel firme. Entonces, si tú controlas las fuerzas externas, es más fácil controlar la dinámica de la industria, es más fácil, no es necesariamente un requisito. Y si controlas bien o si tienes esto fortalecido, la dinámica de la industria, los factores operacionales a nivel firma, es decir, las empresas, van a comenzar a aplicar, van a poder alinearse de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que dice McKinsey? McKinsey dice que primero es la regulación, que es el factor externo, ¿verdad? Después, obviamente, la parte de colaboración y contratación, ¿no? Si ven la parte de colaboración y contratación, lo que dice McKinsey es que puedes recuperar de 8.9% en productividad y 6.7% en costos. Lo que dice McKinsey. Después, diseño de ingeniería. Si mejoras el diseño de ingeniería, actualmente la oportunidad de esos 1.6 trillones de dólares, en general, si lo quieren ver así, ¿no? 8 a 10% en productividad lo puedes mejorar, ¿no? Y puedes también recuperar de 7 a 10% en ahorro en costos. Después, aquí también puedes dar procura, que también es necesario, ¿verdad? De 7 a 8% y de 3 a 5. Si la haces más eficiente, ¿no? Ejecución en site, de 6 a 10, 4 a 5% en costos, tecnología, de 14 a 15, miren esta cantidad que es lo que dice McKinsey, ¿no? Y también ahorra el costo de 4 a 6, y capability buildings, que es básicamente lo que ustedes están haciendo aquí, ¿no? Construir esa capacidad como personas, en este momento, justamente la parte educativa, la parte de educación, que es lo que estamos también buscando en todo momento, ¿no? Y también dice ahorro 3.5. Entonces, solamente así puedes llegar al 50% del gap de la economía. ¿Bien? Entonces, de ahí viene, ok, si solamente nos enfocaríamos en estos dos nada más, se dan cuenta, estamos hablando básicamente del 13 al 17% en costos, aprox, ¿no? Lo que dice McKinsey puede ser más, puede ser menos, obviamente es un tema obviamente va a depender de muchos factores, no solamente esto. Pero quería enfocarme en estos dos, e incluso en el tema de procura también, pero en estos dos porque creo que es por donde hay que comenzar. Ya hablamos de colaboración y contratación, ¿no? Y hablamos un poco de que los cambios debían iniciarse desde el comienzo, ¿no? Desde etapas tempranas. ¿Para qué? Justamente para poder modificar el diseño. Entonces, la pregunta que yo les hago es si realmente es posible lograr esto, ¿no? Porque puedo contarles un cuento de hadas o simplemente pura teoría y decir, definitivamente es posible, excelente, me avisan cuando lo haga. Y bueno, ustedes irían y dirían, ok, está bonito, excelente, pero es como viajar a Marte. Todavía nadie lo ha hecho, pero teóricamente es posible. Obviamente, el tema de crear valor depende de muchos factores. Y quería contarles una historia y quería comenzar contándoles una historia. De hecho,
No sé cuántos de ustedes conocen, de hecho acá hay de haber varios alumnos o exalumnos de la Universidad de Lima, ¿no? Pero quería contarles justamente esa historia. La Universidad de Lima tiene un plan de construcción actualmente, ¿no? Entonces ellos, como parte del plan de construcción, habían hecho el Centro de Bienestar Universitario, lo cual ya ustedes deben conocer. Y si no lo conocen, seguro pasan por la Javier Prado y lo ven. Si suben la rampa, pueden verlo un poco más arriba. ¿No? Pero es muy bonito. Todo el plan ha sido hecho por Sasaki, que justamente un estudio de arquitectura que está en Boston, ¿no? Pero lo interesante de esto es que hay, por lo menos, el arquitecto que diseña esto, ¿no? Es peruano, ¿no? Pero él trabaja en Estados Unidos y justamente como es peruano lo pusieron a ver el tema de la Universidad de Lima. Y de hecho, es súper interesante. Bueno, ya habían, como ya les decía, la historia decía construir un centro de bienestar universitario y el CIT, que es el edificio que ya construyeron, en teoría estaba ahí, ¿no? Pero ellos tenían que demoler antes un edificio, un pabellón que se llamaba el pabellón G. No sé cuántos de ustedes son exalumnos y de repente lo conocieron. No, pero un edificio gigante de varias aulas. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? No, no va. No va porque es complicado, no va porque tendría que demoler demasiadas aulas, es muy traumático para la universidad. Entonces, no lo puedo hacer. Entonces, ahí ese edificio, el CIT, que ahora es el I1 en realidad, yo le digo CIT porque así lo conocimos de cariño, pero el nombre, y si van por ahí, se llama edificio I1, ¿no? Se decidió postergar o ver a ver cuándo lo hacían. Pero bueno, todos creo que vivimos esta etapa, se dio la pandemia, ¿no? Y en el 2020 comenzó la pandemia, ¿no? Y después de esto la universidad dijo, no, esto ya tiene para largo, va a seguir una vez que ya terminó la cuarentena, ¿no? Todavía vamos a comenzar entonces ahora es la oportunidad. Comencemos con la demolición, comencemos de una vez con esa etapa y podamos ya por fin construir el edificio El Libro. Entonces así, en el 2021 comenzaron con la demolición, ¿no? Y la idea era justamente que el proyecto para que sea viable o dure 11 meses aproximadamente, pero que la parte dura, la parte fuerte sea justamente con el campus vacío, que es para molestar lo menos posible, la parte de demolición y todo lo demás. Entonces, obviamente esto planteaba un reto y un reto básicamente de plazo, ¿no? Lo cual también era importante llevar el costo, pero sobre todo el plazo, porque era lo principal que buscaba, porque necesitaba entrar en operación de cierta manera, y por eso necesitaba que esté listo para el semestre 2022. ¿No? Y justamente lo que se calculó inicialmente que este edificio tomaba 14.5 meses de construcción, ¿no? Para esto se firmó un contrato colaborativo y la universidad eh, realizó un contrato colaborativo, ¿no? Con nosotros, con COSAPI, ¿no? Y aquí está el título, ¿no? Contrato tipo colaborativo de construcción en la modalidad de costos reembolsables más utilidad en riesgo y ahorros, ¿no? Compartidos para el proyecto Centro de Innovación Tecnológica, ¿no? El CIT, UI1 actualmente. ¿No? Entonces, algunas características de este contrato era que había una etapa de preconstrucción donde íbamos a buscar optimizaciones, es decir, etapas tempranas, ¿no? Y los posibles ahorros se iban a repartir en una proporción que establecimos. Y, por supuesto, hay una gerencia de proyectos compartidas para tomar decisiones. Para hacer esto corto, bien, eh, logramos algunas optimizaciones. Esto es el total que pudimos estudiar. O sea, del total, realmente nosotros entramos ya cuando el proyecto estaba terminado, terminado entre comillas, entonces entramos a optimizar porque había tiempo, ¿no? Porque además la universidad requería que optimicemos de todas maneras para que obviamente esto sea más viable. Entonces, llegamos solamente a poder analizar el 17.74% del proyecto en sí, ¿no? Y de ese 17%, logramos el 34% de ahorro, de ese 17%. ¿No? O sea, analizamos el 17% y de ese 17%, el 34% de ahorro fue obtenido en base a ingeniería de mano, ahorros por ingeniería.
y esto más o menos es un 6,9%, o sea, casi un 7% de todo el edificio en sí. Respecto a los plazos, lo que pudimos hacer es 14,5 meses, lo bajamos a 10,5, más o menos, días más, días menos. Bien, entonces se pudo reducir un porcentaje, justamente mediante ingeniería de valor, este plazo, ¿no? Y ingeniería de valor y también seguimos algún alcance, ¿no? También en algunos casos. Pero a lo que voy es que pudimos adelantar también la construcción. ¿Sí? Y el resultado de satisfacción del cliente fue 95% de este 100%, bueno, 100%. Es decir, que estaba contento. Eso es lo bueno. Y bueno, la historia podría terminar ahí, pero creo que no es a lo que han venido. Entonces, voy a contarles justamente algo de detalle. Esto se llama compartir experiencias, y es justamente lo que quiero compartir. Ya saben los resultados, saben lo bueno que salió esto, porque creo que lograr 7%, y si hubiéramos podido intervenir a más, de repente también hubiéramos podido lograr más también, estoy seguro, ¿no? Pero fue lo que pudimos lograr en ese momento, porque también entramos a cierta etapa que no fue tan temprana, ¿no? Pero fue, digamos, a un nivel suficiente como para poder llegar a obtener algo. Y lo interesante, obviamente, antes de entrar al caso, antes de contarles un poco más de las experiencias en general, es poder tener esto en cuenta, ¿eh? Para que más o menos entrar todos en contexto. Siempre, según la Real Academia de Ingeniería de UK, de Reino Unido, nos dice que por cada sol, dólar, libra o como quieran llamarlo, por cada uno en construcción, actualmente estoy gastando de 0,10 a 0,15 en el diseño, ¿no? Y 5 en mantenimiento y 200 en la operación. Entonces, primero que nada, estamos viendo una cosa, ¿no? Eh, que el principal costo realmente está en mantenimiento y la operación del edificio y la operación del negocio. La operación del negocio, estamos hablando de que si es una clínica, por ejemplo, estamos hablando de doctores, enfermeras, todo lo que rodea la operación del negocio en sí, ¿no? Y en caso de una universidad, estamos hablando de los profesores, de los alumnos, todo lo demás, todo lo que facilita o no facilita la funcionalidad del edificio. ¿Bien? Entonces, primero, si ven ese 0,10, 0,15, ¿no sienten que estamos gastando muy poco en diseño? ¿No? Entonces es como que la idea es justamente, y esto para todos los que ven diseño en algún momento, invertir un poco más en el diseño para justamente gestionar un poco mejor la construcción, o para poder hacer un poco más eficiente la construcción. El problema es que muchas veces los clientes, y a veces, yo me incluyo porque yo también he sido cliente en algún momento, ¿no? Quieren ahorrar lo más que se puede en el diseño y no es el lugar donde se debe ahorrar, ¿no? Justamente es donde más se debe invertir. Obviamente no vas a exagerar, pero sí debes invertir en el diseño para poder justamente hacer más eficiente la construcción. Eso es lo primero. Y si vemos esto claramente, y ustedes no sé si han leído el libro Integrated Project Delivery, ya hay su versión en español, de hecho ese es algo antiguo, pero la Universidad de Lima, de hecho, sacó la versión en español de este libro, ¿no? Gracias a Alexandra Almeida y equipo que lo pudo traducir. Este libro es de Martin Fisher, Howard Ashcraft, Dean Reed y Atul Kansut, que es un libro muy interesante, está lleno de casos de IPD y básicamente la metodología que es muy interesante, ¿no? Pero bueno, eh, obviamente la sostenibilidad es a lo largo de todo, ¿no? Y entonces una infraestructura de alto desempeño primero debe ser sostenible, ¿no? Debe ser construible, obviamente estamos hablando de este sol de construcción o este dólar de construcción, o como quieran decirlo, este uno de construcción, ¿no? Operable también, por supuesto, ¿no? Y funcional, usable, que es la parte de justamente estos 200 de la operación del negocio. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque justamente lo que nos dice la metodología es que debemos crear edificios de alto desempeño. Cuando nos referimos a edificios de alto desempeño, nos estamos refiriendo justamente a esto de acá, ¿no? Y eso es lo interesante de esto. Porque
de cierta forma, nos dice, oye, no te enfoques solamente en la construcción, crea valor a tu cliente, enfocándote también en la operación y también en la parte funcional. Entonces, vamos un poco más a las experiencias en esta parte del SID de la Oliva, ¿no? Entonces, algunas cosas que hemos aprendido, y no es todo, no es una lista exhaustiva, ¿no? Primero, para crear valor ganar, realmente es necesario, primero que nada, como ya dijimos, ¿no? Saber las reales necesidades del cliente, ¿no? Saber si realmente quieren la naranja, la cáscara, eso también es importante, ¿no? Desde el punto de vista comercial, como lo vimos, aquí no, aquí estamos yendo un poco más allá. ¿Qué de tu diseño realmente está por las puras? ¿Qué de tu diseño realmente te sirve? Estamos tratando también aquí de partir la naranja y la cáscara, ¿no? Tratando de escudriñar el diseño para ver efectivamente si cumple o no cumple con tus objetivos, tus reales necesidades. Es otra manera de sacar la cáscara y la pulpa. Entonces, comenzamos, y siempre que hay un contrato colaborativo, comenzamos con un taller de objetivos, justamente para poder ver las reales necesidades del cliente. Esa es la verdadera razón de esto. También, lo que queremos aquí es poder tomar decisiones rápidas. De hecho, Howard Ashcroft, en el libro que les mostré hace un rato, dice algo como que, estoy obviamente parafraseando aquí, ¿no? Que el contrato IPD, los contratos IPD, son justamente flexibles a diferencia de un contrato tradicional, ¿no? En un contrato tradicional lo que pasa es que normalmente el que hace el contrato asume, ¿no? Que el contrato ya tiene absolutamente todo lo que va a pasar en el, todo lo que va a pasar a lo largo de la construcción, lo cual no es cierto. No es cierto que el contrato pueda predecir el futuro mágicamente y decir, yo sé lo que va a pasar y entonces voy a poner esta cláusula para adelantarme el futuro porque esto va a pasar, ¿no? Y no hay nada aquí que no vaya a pasar. Entonces, el contrato busca justamente tratar de adelantarse, pero no se adelanta, ¿no? Y muchas de las cosas son perjudiciales, incluso para el proyecto. Muchas de las cosas que el contrato pone algo en el contrato y resulta ser perjudicial. Entonces, un contrato colaborativo, eh, el modelo que usamos en la ULIMA, que está basado en un modelo que se llama Consensus Docs 300, ¿bien? Pone esta figura de grupo central. El grupo central lo que hace es, para que funcione, tiene que tomar decisiones incluso por encima del contrato y en beneficio del proyecto. ¿No? Si el contrato dice algo, hay algunas cosas que el contrato obviamente que se debe respetar sí o sí, pero muchas de las decisiones se pueden tomar solamente porque el grupo central lo decide. Y eso es lo que en general buscamos, ¿no? Y es lo que justamente da esa dinamicidad. Y este grupo central es una gerencia compartida de proyectos y el equipo de trabajo está abajo, tanto el diseño y la construcción y todas estas personas que están abajo, que son parte también del equipo. Y obviamente es necesario crear un contexto de colaboración. Si se dan cuenta, aquí tenemos este caso, por ejemplo, aquí tuvimos esta pantalla que estaba afuera, que realmente, para serles sincero, no se dejó simplemente porque teníamos un evento y le dejamos afuera justamente para el evento, pero de ahí vimos que el equipo lo usaba, ¿no? Y el equipo lo usaba así como lo están viendo, ¿no? Aquí tenemos un subcontratista, ¿no? El jefe de producción, el arquitecto de Muro Cortina, el ingeniero de instalaciones, el arquitecto de producción de acabados, ¿no? Y otro ingeniero de producción, ¿no? Entonces fue como ver algo que era útil, que fue casual, ¿no? Y salió. Y de ahí en adelante dijimos, no, olvídate. Esto genera colaboración espontánea, lo dejamos, ¿no? Y lo dejamos ahí en la pantalla, la dejamos ahí, porque genera colaboración espontánea. Oye, veamos aquí, pum, ya está. Estaban conversando simplemente, la televisión, porque es en un lugar donde se encontraba todo el mundo, conversaban y ya está, ¿no? Y generaban esta conversación, traían su laptop o se conectaban desde el iPad, inalámbricamente, que el televisor lo permitía y ya, ¿no? Obviamente las sesiones de ideas son importantes, tener un ambiente de colaboración es importante, ¿no? Y este ambiente integrador, si bien este fulbito que está acá, también es importante,
porque genera un ambiente de confianza, de integración, incluso entre aquellas personas que no necesariamente trabajan en la misma empresa, el supervisor, el cliente, en general todos los que están ahí. Y es muy natural. Voy a mostrarles una pequeña parte de este video, pero una de las cosas importantes que tenemos es justamente tener grupos especializados en crear valor, que lo llamamos clusters. Bien, entonces voy a poner este video un rato para que lo puedan ver y puedan también entender y vean, por favor, también la dinámica de cómo en sí, cómo se interactúa en estos espacios colaborativos, ¿no? Esto es en otro proyecto, no es en el SIT, pero creo que se ve bastante bien la dinámica. Es un otro proyecto que también hicimos con la ULI. Ahí voy. El uso de clústeres en las etapas de ingeniería de valor y preconstrucción es clave debido a que nos permite alcanzar los objetivos del cliente y el proyecto de una manera más colaborativa, multidisciplinaria y ágil, permitiéndonos así finalmente maximizar el valor del cliente. En las pantallas, bien. Lo que buscamos con los clusters es crear especialistas en cada una de las disciplinas que puedan generar justamente un mayor valor analizando diferentes elementos del proyecto y así poder mejorar el costo, el plazo, la funcionalidad del edificio en sí, un mejor entendimiento que al final colabora con un mayor valor que vamos a crear para el cliente. El clúster que asignamos en mi persona es el clúster 12, que junto con otros profesionales lo que estamos buscando es optimizar la funcionalidad de la edificación. Eso quiere decir que nosotros lo que vamos a proponer es la mejor calidad o el mejor material posible y que el cliente tenga un menor costo en ese mismo rango de tiempo, en ese mismo horizonte de tiempo. Quería comentar que veis que teníamos un clúster, un equipo especializado solamente en funcionalidad nada más. Mi función como arquitecta aporta el clúster de investigación de acabados, puesto que es un factor importante como ahorro económico que se puede optimizar. De esta manera vemos opciones que puedan ser alternativas competitivas con la propuesta inicial, que funcionen de manera adecuada para el cliente y estén conformes con el resultado final. Lo que estamos buscando con la conformación de clúster es buscar metas y también darle valor al cliente en las cuales ellos sientan una oportunidad de mejora que anteriormente no han visto. Para ello estamos trabajando con equipos multidisciplinarios en diversas especialidades, haciendo uso de herramientas tecnológicas y también de gestiones innovadoras en las cuales nosotros nos va a ayudar a generar más ideas que le aporten valor al cliente, tanto en costo, plazo y también funcionalidad. Y de esta manera maximizamos el valor del cliente alineándonos a sus requerimientos de sostenibilidad, funcionalidad, operación y mantenimiento y constructabilidad. Bien, entonces quería pasarles este video para que un poco puedan ver también y obviamente una de las partes importantes no solamente es tener estos grupos especializados en crear valor, aparte de todo trabajando en este ambiente colaborativo, sino también, como dijimos, poder optimizar desde el diseño, ¿verdad? Entonces, este caso, en el I1, si ustedes ven el I1 otra vez con rayos X, van a poder ver que hay mucha estructura metálica, ¿no?, en todo el I1, que obviamente era también algo que debíamos analizar, ¿no? Y de hecho lo hicimos, ¿no? Hay algunas optimizaciones. Si ven en la mano izquierda, por ejemplo, ven ahí que tiene tres hileras de 3 vigas, ¿verdad? Y en la derecha tiene 2. Entonces, al final, la de la izquierda fue la inicial, la de la derecha fue la que se hizo después de la optimización. Y obviamente es todo un análisis, ¿no? No es que simplemente se nos ocurrió cambiar una de 2. Esto lo hicimos junto con el subcontratista de estructuras metálicas. Igual también cambiamos las pasarelas, ¿no? Y al final optimizamos cerca de 700 toneladas
Esto no fue costo real que optimizamos, pero más o menos para que se hagan una idea, en el 2023 estaba a 16.000 soles la tonelada, ¿no? Y eso es más o menos 1.2 millones de soles. No estoy diciendo nada, digamos que simplemente son 77 toneladas de acero, es más o menos por 16.000, es ese punto, ¿no? Solamente en optimización, nada más, ¿no? Obviamente lo que buscamos también al hacer esto es modificar el diseño para crear un mayor valor para la constructabilidad. Acuérdense que también en el plazo necesitamos hacer esto más construible. Si ven acá a la mano izquierda, lo que vemos es que hay eh, justamente estas columnas que están acá, estos arrostres, ¿no? Que son difíciles de construir, ¿no? En cambio, lo que hicimos finalmente fue esta parte plana, ¿no? La del medio, donde es mucho más fácil, y como iba a estar enterrado, no afecta a nadie, no afecta a la arquitectura. Pero es más fácil de construir, ¿no? Y obviamente sacamos el monto y realmente no era más caro, porque se compensaba completamente también por, por la mano de obra, todo lo que implicaba hacer eso. Y nos ahorraba tiempo, que al final era más menos costo indirecto y también era, al final era casi lo mismo. Modificamos el diseño también para acelerar el plazo. Esa azul que ven acá es una cisterna, ¿no? Lo que dijimos es, oye, la cisterna de repente la movemos al edificio del costado, con un edificio existente, ¿no? Y así lo que podemos hacer es excavar menos y ahorramos plazo. Ahorramos plazo y ahorramos costo. Bien, entonces esa es una opción también que hicimos, ¿no? Y por supuesto lo que queremos finalmente, o lo que queremos también es pensar en el proceso constructivo completamente desde el diseño. Y esto es importante porque lo que hacemos en construcción, ¿no? Es ver los procesos constructivos que reduzcan la variabilidad, ¿no? Que hagan menos variable el proceso constructivo. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en construcción como parte de la integración de procesos. Algunas otras formas de creación de valor de otros proyectos desde el diseño también, ¿no? Que esto es de otro proyecto, no es del CID, ¿bien? No es del I1, pero quería mostrárselos igual, ¿no? Y igual, y esto es algo, una idea que es sostenible, costo de operación, costo de construcción, ¿no? Si se dan cuenta usted, en Leo Lima, si es que conocen Leo Lima, ¿no? Tienen estos jardines en el pabellón N, creo que es, ¿no? El que está justamente junto al parque que van a inaugurar, entiendo, la próxima semana, ¿no? Tienen estos andenes, esta especie de andenes al costado. Y de hecho, tienen esta ventilación natural y dijimos, oye, en este edificio podemos hacer algo parecido, ¿verdad? Podemos crear estos andenes para que se genere una ventilación natural de ida y vuelta y de salida, obviamente. Y esto permite que reduzcamos el costo de extracción de monóxido y que al mismo tiempo hagamos un edificio más sostenible y el costo de operación también se reduce porque hay menos electricidad que gastar, ¿no? Y de hecho es una muy buena idea de ese punto de vista. Y ese es el tipo de cosas que deberíamos buscar siempre cuando tratamos de optimizar, ¿no? Esta es otra idea, ¿no? Como idea, ¿no? Que obviamente hay un auditorio ahí, dijimos, para facilitar el flujo, ¿por qué no creas una escalera en el medio para que pueda, porque si va a haber el auditorio, si vas por el ascensor vas a gastar el ascensor, es una subida más directa. ¿Por qué no simplemente del ascensor subes automáticamente por la escalera y puedes llegar más directamente, especialmente cuando hay eventos grandes en el auditorio que tienes en el primer piso? Y por supuesto, esto es solamente una parte de lo que se puede hacer, porque sobre todo para crear valor, ganar, ganar, ¿no? Lo que es necesario es saber cómo integrar el proyecto, y esto es lo principal. De hecho, todo lo que yo les he mostrado es esto, o sea, es parte de saber cómo vamos a integrar el proyecto, ¿no? Y poder tener este orden para saber efectivamente cómo lo vamos a integrar el proyecto. Como les decía, lo que buscamos es este activo de alto desempeño, ¿no? Y este activo de alto desempeño, o edificio de alto desempeño en este caso, ¿no? Que según el libro que les he mostrado, Integrating Project Delivery, ¿no? Se define así, como funcional, sustentable, construible y operable, ¿no? Dice que habilita el marco contractual colaborativo o el acuerdo, y eso es algo que primero comienza a habilitar, ¿no? Y después necesito integrar primero la información para poder integrar a la organización,
de mejor manera y después integrar los procesos y después los sistemas, es decir, las especialidades, es decir, finalmente crear un edificio de alto desempeño. Todo esto soportado, ven en la parte de arriba, ¿no? Por Virtual Design and Construction, que es la parte que nos ayuda a lograr justamente el nexo entre estas integraciones. Ahora, más de estos casos, más de esto, yo creo que lo vamos a poder ver en este curso, este programa especializado de gestión colaborativa en proyectos de construcción que inicia en agosto, ¿no? De hecho, Omar, que también aparece en el video, él también está en el curso, yo estoy en el curso también, enseñando algunas cosas, parte de mi experiencia, él también va a compartir parte de su experiencia. Creo que es algo muy interesante para justamente poder compartir esa parte de capability buildings que estábamos hablando, ¿no? Esa parte de construcción de capacidad en cuanto a conocimientos, que es completamente necesaria. No sé si desaveniencia, pero te voy a contar dificultades. O sea, dificultades siempre es difícil. Obviamente lo más difícil de todo siempre es integrar la organización, es decir, las personas. Por ejemplo, para poder hacer ese cambio en estructuras, definitivamente no fue fácil, fue todo un proyecto, digamos, aparte. Y yo siempre digo y que hablábamos, este proyecto lo hemos hecho justamente con Omar, conmigo, ¿no? Y con Omar hablábamos y decíamos, oye, esto parece más un trabajo de psicología que quizás un proyecto de construcción. Y mucho de eso es necesario a veces, ¿no? Y eso es lo interesante de todo, lo interesante de esto, porque al final los que manejamos el proyecto somos personas, somos seres humanos. Y ustedes, como todos, lo que debemos enfocarnos también es en eso, en poder saber cómo tratar mejor con las personas, ¿no? Cómo realmente que ellos vean el valor en lo que estamos haciendo, que ellos vean el valor, que realmente todos podamos alinearnos en beneficio del proyecto. Es cosa que también vamos a estar hablando seguro en el programa. No, ninguno. O sea, yo te diría, simplemente basta que tengas interés en saber cómo, eh, saber un poco más sobre la gestión colaborativa. No hay ningún software especial. O sea, es decir, si tú quieres realmente llevar el programa porque quieres saber más, porque quieres saber más cómo crear valor, quieres saber más cómo hacer una preconstrucción de mejor manera, ¿no? De hecho, Omar, él va a estar a cargo del curso de preconstrucción, también ahí, entonces creo que va a ser súper interesante para todos los que puedan llevar el curso, alimentarse un poco de la experiencia nuestra, ¿no? Y no es necesario ni siquiera haber participado, solamente basta que tengan ganas de conocer, ganas de poder saber un poco más, o de querer saber un poco más también creo que ese es el único requisito que no debe tener Milagro. Pero gracias por la pregunta. O sea, ustedes definitivamente, como decía, la información integrada es necesaria, ¿no? Es decir, si lo ven, si se acuerdan el marco que les mostré, es necesaria y parte de esa información integrada es necesario que puedan, obviamente, usamos BIM como base, usamos BIM como base porque ahí es cuando realmente integramos la información. Obviamente no es el único integrador, hay muchos más integradores, estamos hablando de BIM, estamos hablando de que necesitamos crear el entorno de información suficiente como para que se pueda realmente integrar, porque si la organización no conoce y no tiene una fuente de información, una fuente de verdad, tiene diferentes versiones del modelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final no se puede integrar. No se puede integrar porque simplemente no tiene la misma información. Entonces, es muy difícil integrar. Y ahí es cuando entra justamente una buena integración, un buen diseño de justamente esos factores que vimos en la diapositiva anterior. Y eso es lo que también debemos, por supuesto. O sea, de hecho, estamos hablando de contratos colaborativos en general, pero se puede, ¿no? De nuevo, la pregunta de Hugo es si se puede utilizar, y la gestión se puede utilizar de todas las maneras. Ahora, el nivel de integración que uno va a tener
para mí el nivel de integración está relacionado también al valor que uno puede crear. ¿Bien? Entonces, a mayor integración, mayor valor, ¿no? El tema es que en el Estado muchas veces el nivel de integración no es tan grande, ¿no? Justamente por las mismas normas, las mismas leyes de contratación, las leyes de contratación con el Estado. Entonces, mientras definitivamente el reglamento tiene que cambiar para poder generar más valor y más integración en los proyectos, pero es posible, ¿no? Hay muchos elementos y definitivamente hay casos. Raúl Leizaguirre, por ejemplo, él estuvo, si bien es cierto, como decía, esto de los Panamericanos en el 2019, Raúl tiene un caso muy interesante de los Panamericanos, que de cierta forma es cierto que se sale un poco del espectro estatal, pero sigue siendo algo del gobierno. Y eso lo hizo COSAPI también para los Panamericanos en 2019, y Raúl, que también es profesor en el programa, tiene un caso muy bueno justamente de los Panamericanos, y los Panamericanos efectivamente se cambió un poco la ley, ¿no? Para poder utilizar el contrato NEC 3, pero en un contrato tipo NEC 3, por ejemplo, la gestión colaborativa se puede aplicar. Ahora, tú me puedes decir, ya, ¿y puedo aplicarle un contrato tradicional? Sí, pero te vas a ver limitado porque justamente lo que habilita una mayor integración es el contrato, ¿no? Igual vas a poder aplicar, vas a aprender de cosas, de tips para integrar mejor, para gestionar de mejor manera o de manera colaborativa. No, pero al final lo que integra y lo que hace que esto sea más colaborativo aún es justamente la integración, el contrato en sí, el modelo contractual en sí. Pero nosotros, como digo, en este programa nos vamos a enfocar básicamente en la gestión. A ver, son dos preguntas, creo. A ver, metodologías alternas, lo que usamos es básicamente VDC, Virtual Design Construction, y usamos el marco de referencia, que es el marco simple, pero básicamente VDC, Virtual Design Construction. Scrum, Kanban, se pueden usar de manera anexa, sí, o sea, se pueden usar si es que consideras que es necesario, pero el proyecto no es contradictorio con nada de esto, ¿no? Y la segunda pregunta, la aparición de las startups, por supuesto. A ver, normalmente siempre las empresas, hay muchas empresas y las startups son básicamente innovación en sí, ¿no? Si uno ve el ecosistema de innovación, por ejemplo, de las startups en San Francisco, por ejemplo, en Estados Unidos, uno puede ver que hay metodologías como, por ejemplo, Lean Startup, que lo que hacen es generan esta innovación y es el conocimiento que se tiene que reciclar para justamente crear más valor. Y eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque el ecosistema de una startup es innovación. Si una startup no innova, simplemente deja de existir, ¿no? Y esto lo que buscamos en una gestión colaborativa es justamente crear valor, ¿no? Entonces, si la startup se analiza y realmente crea valor, sí, bienvenido. O sea, si la startup es buena, estoy seguro que va a poder crear valor, va a poder aportar valor a cualquier cuestión colaborativa. Es lo que se busca, innovación en sí. Como decía, este programa de gestión colaborativa comienza el 8 de agosto y justamente lo que nos vamos a enfocar es en eso. Cómo gestionar, cómo crear valor realmente, ¿no? de los proyectos colaborativos. Ahora, ustedes pueden decir de repente y volver al código anterior, al marco IPD, que el marco simple, que mostré el libro, ¿no? Entonces, pero el contrato, acuérdense, o les digo ahora, que esta integración va a ser posible mientras más colaborativo sea el contrato de abajo, ¿no? Más integración voy a tener. Pero espero que hayan sentido este webinar útil para ustedes y sobre todo que puedan aplicar el conocimiento que han podido adquirir en esto. Y espero a muchos de ustedes verlos en el programa, en la modalidad semipresencial, el 8 de agosto. Muchas gracias. Hasta luego.